Les decía yo que vamos a tener los dos talleres con INEGI. Uno es de hoy en 8, el viernes, y el otro va a ser hasta la otra semana, el miércoles. Y vamos a ver dos herramientas muy útiles de INEGI. Una que es el CIAT, que es un simulador de cuencas de agua, pero igual ahí se puede agregar información estadística. Entonces vamos a ver ese y vamos a ver, en particular sí le dije que ustedes van a hacer sobre Ciudad de México, entonces igual ustedes si tienen dudas o preguntas, pues traten de dirigirlas justamente a la información micro, es decir, bueno, a nivel alcaldía. Y el 4 de noviembre vamos a ver mapa digital, que es otro SIG, es como el SIG más importante de INEGI, porque ahí se pueden agregar información estadística, información comercial. Entonces, nos va a ser de mucha utilidad los dos, ¿no? Uno va a ser como, bueno, los dos son SIGs de hecho, pero uno es especializado en agua y el otro es como el general. Pero entonces, porfis, no se vayan a perder esas clases porque, bueno, esos talleres, porque pues justamente les van a servir para su evidencia integradora final. ¿Va que va? Y bueno, hoy vamos a ver cómo van a elaborar ustedes su segunda evaluación. Entonces, si tienen dudas o algo, pues ahorita de una vez lo vemos. En este caso, como tenemos ya por ahí equipos de poquitas personas, lo van a hacer en pares, pero vamos a tratar de que sea la misma, bueno, equipos de las mismas alcaldías, ¿no? Para que puedan hacerlo. Pero bueno, les voy a compartir la pantalla para irles explicando. Ok, lo que vamos a hacer para esta siguiente evaluación, que bueno, ya sería la tercera, pero es de la unidad 2, van a hacer ustedes, les había yo dicho, un cartel científico, ¿no? Donde van a hablar sobre los impactos de los ciclos biogeoquímicos. Van a elegir una zona específica con un ecosistema, de preferencia de su alcaldía, que ya les toca a su equipo, ¿no? Para que además esa información lo puedan integrar a su evidencia final. Y la idea es que ustedes expliquen el ciclo, pero explicarlo en función de un ecosistema en particular o de una zona específica, ¿no? Decíamos que puede ser a lo mejor un parque, un área, ¿no? A lo mejor, no sé, en el norte está la Sierra de Guadalupe, o a lo mejor a los que les tocó Tláhuac en el ¿cómo se llama? En el Lago de los Reyes Aztecas, o en el bosque de Tláhuac, o en el bosque de Tlalpan, ¿no? Es decir, elegir un ecosistema donde podamos explicar el ciclo que les va a tocar. Entonces, se va a tratar de que ustedes van a explicar el ciclo, pero lo van a explicar en función de ese ecosistema o cómo se lleva a cabo en ese ecosistema. En el caso, por ejemplo, de los que son ciclos geoquímicos geológicos, a lo mejor es más complicado encontrar un área específica, pero aún así, por ejemplo, para calcio, sí tenemos en Ciudad de México, ¿no? Hay una opción. En el caso de azufre incluso también tenemos, ¿no? Más con estos asuntos de los, de cómo estaba antes la contaminación, ¿no? Entonces sí se puede hacer. Van a explicar si el ciclo se da en adecuadas condiciones, ¿no? Ese ciclo biogeoquímico, es decir, si es un ecosistema donde normalmente se lleva a cabo este ciclo sin ninguna interrupción, es decir, es continuo, bla, bla, bla.
van a indicar además una condición de riesgo que pudiera indicar la posible ruptura del ciclo. Por ejemplo, si van a elegir un ecosistema específico, supongamos el río de los Remedios, ¿no? Que ya ven que está igual al norte y que además está, pues tiene el problema, ¿no? De que ahí hay varias industrias del norte de la ciudad que riegan sus desechos tóxicos, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Elegimos el río de los Remedios y nos toca el ciclo del agua. Entonces, pues vamos a decir, bueno, el ciclo es tal, se da de esta forma, el agua se evapora, bla, bla, bla. Pero, ¿no? Particularmente en este ecosistema o en esta zona o en este río, hay un riesgo de continuación del ciclo por la cantidad de aguas negras o de desechos tóxicos que riegan en ese río en específico, ¿no? O a la altura tal del río. Van a explicar cuál sería ese impacto de esa condición de riesgo sobre el ciclo, ¿no? Esto pone en peligro el ciclo del agua, puesto que al haber una mayor cantidad de contaminantes, que son, no sé, a lo mejor aguas negras, que son nitratos, que son residuos sulfurosos de las empresas, puede romperse ese ciclo, ¿no? Se ve afectado porque pues entonces ya no el agua que se va a la atmósfera ya no es tan limpia o el agua que está en el río pues ya no está en las mejores condiciones. Y después identificaremos si hay algún tipo de impacto dos o tres especies, ¿no? Incluso ahí en las 2 o 3 especies pueden ser plantas, pueden ser animales, pueden ser bacterias, pueden ser humanos, ¿no? Es decir, ahí con que sean 2 o 3 especies que se vean afectadas. No puse 2 o 3 porque puede ser a lo mejor que en algún ecosistema en especial que ustedes elijan, pues no haya muchas especies que puedan ser impactados, ¿no? Sobre todo porque estamos hablando de la ciudad. Entonces sí puede haber lugares donde ya no hay muchas especies. Sin embargo, si pensamos en las áreas verdes o en las zonas verdes, pues en realidad son todavía muy ricas en diversidad de especies, ¿no? O a lo mejor podríamos decir, ¿no? Pues el lago de no sé, el lago de los Reyes Aztecas, si se ve afectado por desecación o por ¿qué puede ser? O por contaminación, por ejemplo, el ciclo del oxígeno, ¿no? Si estuviéramos hablando ahí del ciclo del oxígeno, impactaría, por supuesto, en la cantidad de especies que llegan, ¿no? A establecerse en ese lago, ¿no? Que llegan, por ejemplo, en verano. Entonces, al momento que estén ustedes investigando, pues justamente sobre el tipo de ecosistema de ese lugar en específico o sobre los animales que hay en ese ciclo específico, seguramente les van a mencionar qué tipo de especies pueden encontrar ahí. Entonces, ustedes van a explicar, ¿no? Cuál sería, aunque todavía no haya impacto, ¿no? Porque estamos hablando de una condición de riesgo. Una condición de riesgo es una proyección a futuro, ¿no? Es probable que todavía no se presente. Sin embargo, sí nos puede hablar de un peligro o una situación de incertidumbre en el futuro. Entonces, nosotros ya podríamos explicar cuál podría ser el impacto en esas especies, ¿no? Pues a lo mejor podría desaparecer, no sé, el plancton que está en esa área, ¿no? Bueno, aquí no tenemos plancton porque es ciudad. Puede desaparecer, no sé, tal hierba que solamente se da en esa especie, ¿no? Por ejemplo, si hablamos del ajusco, puede desaparecer el teporingo que es endémico del ajusco, ¿no? Entonces, ahí ustedes identificarían 2 o 3, ¿no? Incluso si su ciclo como tal, desde que ustedes están revisando el ciclo biogeoquímico, habla que una alteración permite el crecimiento de bacterias, pues entonces incluso podemos usar ¿no? Esas bacterias, nada más identificamos cuáles son, que podrían a lo mejor propagarse, ¿no? Si se rompe el ciclo, pues entonces podrían propagarse este tipo de bacterias. Y después vamos a explicar entonces, en esas especies, si el impacto, porque el impacto puede ser directamente sobre la vida, ¿no? Es decir, que implique eliminarlos o no. Si no hay como tal una eliminación, ¿no? Pero es un área que si se cumple ese riesgo podría ser afectada, pues entonces seguramente lo que sí se podría impactar es estas relaciones inter e intraespecíficas que hay entre las especies, ¿no? Es decir,
Ahí podemos decir, bueno, si se termina con por ejemplo, el chichicastle que hay ahí en el lago de los Reyes Aztecas, pues entonces afectaría a los patos que también están en esa área. Y si afecta a los patos, afectaría, bueno, en realidad ahí no hay depredadores de los patos, ¿no? Pero bueno, ahí tendrían ustedes ya, por ejemplo, dos especies, ¿no? Una planta acuática y la otra, un animalito. A lo mejor la tercera especie podría ser el humano, ¿no? No, pues entonces los humanos ya no podrían disfrutar del paisaje con esas condiciones acuáticas, de plantas acuáticas y de aves, ¿no? Y bueno, eso sería como tal lo que ustedes van a hacer. Es la información que ustedes tendrían que buscar para integrarlo en, en ese trabajo que vamos a hacer. ¿Cómo lo vamos a hacer? Eso es lo que sigue, que justamente va a ser hacerlo con en un cartel científico, ¿no? Es decir, va más allá de como nosotros lo habíamos visto, que son infografías del ciclo, sino que justo para conjuntar esta información, ¿no? De cómo se impactaría, de qué tipo de especies pueden impactarlos, pues lo vamos a hacer justamente como un cartel científico. Entonces, les voy a compartir yo un articulito pequeño, ¿no? De cómo se elabora el cartel científico. Otro que está interesante, ¿no? Aparte es del Sevier, entonces está muy bien. Y ahorita vamos a ver que está muy bien, no es mi material, es un material que encontré de justamente una profesora que justamente hace, al parecer ella participa como jurado en carteles científicos, entonces está muy bien la presentación, ¿no? Les voy a compartir también un videíto donde dice cómo ponerle un formato de cartel, por ejemplo, a nuestro PowerPoint, ¿no? Muchas veces los carteles científicos, pues los que son ya muy profesionales o que tienen para pagarle a un diseñador, pues pueden hacerlo en software así muy especial como Photoshop o como Pixel o como, ay, se me fue el otro, ¿cómo se llama? El de Acrobat, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Adobe o Acrobat? Ya no sé. ¿No? Entonces, pero también, por supuesto, se puede hacer directamente en PowerPoint sin ningún problema. Y ¿cómo se llama? Y podemos darle ese aspecto científico, ¿no? Profesional y enfocado a una carrera específicamente, ¿no? Entonces, déjenme, les dejo de compartir ¿Sí quedó claro hasta ahí o sea, cuál es el tema que se va a desarrollar? ¿O hay dudas hasta ahí? No, sí está bien. ¿Claro? Ok. Va a ser en equipo, entonces no es tanto trabajo porque pues ya entre todos, bueno, entre los que sean del equipo, pues se van echando la manita, ¿no? Es que quería ver si se puede hacer más grande. Sí, sí se puede hacer más grande. Entonces, ahí no se ve, ¿verdad? ¿Qué están viendo ustedes? ¿La presentación? Sí, la presentación todavía. ¿Todavía? Ok, entonces dejo de compartir y les voy a compartir. Ah, sí se ve. Ay, qué bueno. Es que como es en SlideShare dije a lo mejor esa no se va a ver bien, pero sí, ya vi que sí se ve bien. Ok, entonces, y aparte estos de Litson luego hacen cositas muy buenas, muy curiositas. Ella es la autora, ¿no? Y vean, ella se dedica a eso, a diseño de carteles científicos. Entonces está muy bien su material. Bueno, el objetivo, ¿no? Es hacer un diseño de cartel científico que sirva ya sea para una exposición o para una audiencia, ¿no? Normalmente, por ejemplo, en algunos congresos se dan las opciones de hacer una presentación que puede ser de 10 minutos sobre el tema que cada quien esté trabajando, o muchas veces también se da la opción de hacer un cartel. Incluso a veces se evalúan los trabajos y si se considera que no, pues no tienen, bueno, se seleccionan como los mejores para que sean presentados oralmente
y al resto se les da la opción de ser presentados justamente en carteles, ¿no? La diferencia es que el cartel, pues entonces además tiene que comunicar lo suficiente para que solito pueda funcionar, o si está el expositor presente, pues el expositor también además podrá dar información extra sobre el trabajo o la investigación que desarrolló. Pero se parte de esa idea, ¿no? Que todo debe de estar muy claro, muy explícito en el cartel, para que si no hay expositor, pues entonces la audiencia perfectamente pueda entender de qué se trató esa investigación sin necesidad de que esté alguien presente. Ok, cosas interesantes, ¿no? Bueno, esto mismo que yo les comentaba, ¿no? Normalmente, ¿dónde se van a presentar? Pues en congresos, seminarios, jornadas de investigación. Normalmente vamos a estar entre colegas, ¿no? Por eso es que ayuda mucho inclusive, ¿no? Tener una sala donde hay muchos carteles científicos, porque de una forma rápida y sencilla la gente puede informarse de cuál es el estado del arte de un tema, ¿no? De una ciencia o de un área, porque de forma muy rápida puede uno conocer diversos tipos de investigaciones, no, sin tener que dedicarle tanto tiempo, por ejemplo, no a un congreso que dura medio día o que dura todo el día. Y bueno, ¿qué es un cartel científico? Como tal, va a ser un medio de comunicación oral gráfico que nos va a plantear resultados principales de un proyecto de investigación o de un tema de investigación, ¿no? Puede ser un desarrollo tecnológico, académico, pueden presentarse escenarios científicos. Y si ven ustedes, a diferencia de las infografías, estos sí llevan texto, ¿no? Porque dentro de ese texto, pues justamente tienen que explicarse todas estas partes de la investigación científica que se está haciendo. También, por supuesto, debe de ser muy, ¿cómo le podemos decir? Muy concreto, sumamente concreto, ¿no? Es decir, a lo mejor hay alguien que lleva 5 años de investigación y su información pues la tiene que resumir en un solo cartel. A lo mejor hay personas que llevan 10 años de investigación e igual, a lo mejor hay alguien que lleva 1 año y también tiene que resumirlo justamente solamente en un cartel. Muchas veces, ¿no? Por falta de tiempo en los congresos, pues no es tan fácil el darle espacio a todos, entonces también incluso la presentación, inclusive uno puede dedicarle, si es que el expositor está presente, uno puede dedicarle el tiempo que uno considera necesario para la explicación de su cartel. Es decir, uno puede ahí hacer una ponencia de 15 minutos explicándole a las personas de qué se trató la investigación, o uno puede en 3 minutos explicarles rápidamente a las personas que a lo mejor no tienen mucho tiempo de qué se trata la investigación. Entonces, en realidad sirve mucho para intercambiar información entre pares, ¿no? Es decir, entre personas que tienen el mismo interés en la ciencia o que están en la misma área de investigación, ¿no? Inclusive puede ser tema. Es interesante porque incluso pueden ser diferentes profesionales de diferentes carreras, pero que todos tocan, a lo mejor no el tema del agua. Entonces, pues uno de una forma muy rápida puede informarse de qué se está haciendo o qué se está investigando en materia de agua. ¿Cuáles son las ventajas? Bueno, pues como obviamente parte de una investigación científica, pues tiene el mismo valor, ¿no? Que la presentación oral apoyada, siempre y cuando haya sido ya revisado, ¿no? Y aprobado para presentación por pares académicos. Es una muy buena estrategia para expositores nuevos, ¿no? Que a lo mejor pueden estar muy nerviosos. Y además, para los que escuchamos o vamos a ver los carteles, pues es una ventaja de hablar directamente y en cortito, ¿no? Porque normalmente en una ponencia, en una conferencia, pues vamos a tener al conferenciante pues allá en el estrado, en la parte frontal del auditorio, y si da tiempo de que nos contesten nuestra pregunta, nos la contestará, y si no, pues no. Entonces, cuando es un cartel y está presente el expositor, pues así de tú a tú le podemos preguntar nuestras dudas o que nos amplíe la información, y eso pues es muy provechoso para todos para intercambiar justamente qué se está haciendo en esa materia, ¿no? Y tenemos contacto directo con los que presentan. Ok, ¿cuáles son las ventajas de hacer un cartel científico?
pues visualmente nos organiza todos los elementos, ¿no? Van incluso con una secuencia que nos permite entender completamente cuál es el tema de investigación. Se excluye información que no es específica, que no es la más importante. Lo que sí, pues hay que seleccionar bien qué material vamos a incluir, es decir, desde los párrafos, los textos, los argumentos, hasta visualmente qué es lo que puede agregar información más allá de decorar, ¿no? Esto es algo bien importante. En un cartel científico nunca vamos a encontrar imágenes que decoren. Siempre todas las imágenes van a ser imágenes que nos están agregando información. Entonces pueden ser como tal a lo mejor diagramas, pueden ser gráficas, pueden ser, ¿cómo se les llama? Iconos, pero que nos están agregando información. ¿Cuáles son las desventajas? Bueno, si no se siguen las recomendaciones, pues muchas veces puede ser poco claro, puede ser confuso, y entonces también alguien podría pues no interesarse porque de entrada no es atractivo, ¿no? Nuestro cartel, y a lo mejor pues se pierden de nuestra investigación porque no hicimos un correcto un correcto cartel, ¿no? Uno que sea muy llamativo y que además sea muy concreto. ¿Qué cuestiones deben de tomarse en cuenta? Bueno, ¿quién va a ser la audiencia para saber cómo tenemos que elaborar el lenguaje y para saber también qué tanto de antecedentes al tema tenemos que integrar? Por ejemplo, si nosotros hacemos un cartel científico, pero que va enfocado a la divulgación, pues es muy probable que las personas que vayan como audiencia no necesariamente sean nuestros pares, ¿no? Es decir, no necesariamente sepan ya del tema. Entonces habrá que incorporar un poco más de antecedentes. Si es de un congreso, no de un tema que se desarrolla en general, pues seguramente entonces podemos incluso usar un lenguaje más técnico. Hay que equilibrar textos e ilustraciones, ¿no? Es decir, tenemos que hacer mucho trabajo de síntesis porque solamente vamos a presentar lo más relevante. Se privilegia el uso de ilustraciones y tratar de disminuir la cantidad de texto que podamos incluir, ¿no? Tenemos que buscar qué imágenes son, qué gráficos, qué diagramas son todavía más explicativos que si nosotros ponemos un párrafo. Y además, obviamente, si hay interacción con las personas que lo presentan, pues es todavía mucho mejor. Ok, bueno, esto es lo mismo que ya habíamos mencionado. ¿Cuáles son las sugerencias para elaborar un cartel? ¿No? Bueno, aquí nos dicen que pueden ser verticales o horizontales. Yo siempre los he visto, particularmente los carteles científicos, que son verticales. Normalmente cuando nos aceptan para participar en un congreso o seminario con un cartel, ellos mismos nos dan todos los requisitos, ¿no? Ellos nos van a decir de qué medidas, nos van a decir si es vertical, si es horizontal, porque normalmente también se espera que todos los carteles que se presentan pues tengan el mismo formato. Lo que sí puede cambiar es la distribución al interior. Entonces, es importante, ustedes no lo van a imprimir, ¿no? Es decir, ustedes nada más lo van a hacer para colocarlo igual en Edmodo, pero bueno, cuando se hace un cartel que va para un congreso y que lo vamos a llevar físicamente, pues hay que investigar quién nos puede imprimir un cartel específicamente con esos tamaños, ¿no? Porque también a veces no es tan fácil encontrar dónde nos pueden imprimir el tamaño de ese cartel que queremos, ¿no? Porque pues son impresoras especializadas. Siempre va a tener una secuencia, ¿no? Entonces tenemos que partir de eso. Es decir, siempre va a empezar en esta parte, va a tener su título, el nombre de los autores, el tema, y va a empezar aquí, en la esquina superior izquierda. Ya sea que nosotros le podemos dar una secuencia así, ¿no? Hacia abajo, y que termina en la esquina inferior derecha, o ya sea que vamos avanzándolo horizontalmente, pero también va a terminar siempre aquí, ¿no? Es decir, para evitar justamente confusiones y para que tenga una estructura justamente de documento científico, siempre se van a usar esto, ¿no? Lo que puede modificarse es al interior, cuáles son los temas, pero a grandes rasgos,
pues van a ser justamente estos que vemos aquí, ¿no? Resumen, hipótesis, metodología, resultados, discusión y conclusiones. Ahorita vamos a ver más de eso. Bueno, ok, estos son como instrucciones más bien técnicas. Y esto es importante, ¿no? Primero, cuando vamos a hacer un cartel, pues tenemos que pensar en qué es lo que queremos decir y cómo lo vamos a presentar. En este caso, bueno, vamos a hablar sobre los ciclos biogeoquímicos, pero entonces el título tendrá que ir más bien por el lado de gracias. Tendrá que ir por el lado de este impacto, ¿no? Justamente por eso la idea era enfocarlo, no solo explicar el ciclo biogeoquímico, sino a un ecosistema en específico, a una zona en específico, y además una propuesta o un posible riesgo, ¿no? Es decir, entonces su título será, por ejemplo, el riesgo del ciclo del azufre en el bosque de Tlalpan, ¿no? Entonces tendrá que ir así, desde el principio tendrá que ser muy revelador de qué es lo que vamos a comunicar. Maestra, una pregunta, perdón Sí. que la interrumpa. Sí. Entonces vamos a hacer, es que no entendí bien, vamos a hacer un cartel de los ciclos biogeoquímicos de acuerdo a la alcaldía que nos tocó. Sí, a una zona en específico, ¿no? Yo les decía, puede ser, y sería mejor que fuera de su alcaldía, si es que, para que lo puedan integrar, ¿no? A la evidencia final, así tal cual, sin necesidad como de hacerle modificaciones. Pero, si no hay uno específico para el ciclo que les va a tocar, pues entonces sí pueden usar cualquier otro ecosistema que esté dentro de la ciudad, ¿no? En particular, por ejemplo, zonas que están impactadas ya y que pueden tener alteración de sus ciclos biogeoquímicos, pues hay bastantes tristemente en la ciudad, ¿no? Entonces, el objetivo será eso, no nada más será explicar el ciclo, sino explicar el ciclo en un ecosistema específico con impactos específicos para ese ecosistema. Ah, ok, sí, muchísimas gracias, maestra. Va que va. Ok, bueno, esto, cómo configurar estas dimensiones, se los va a explicar igual el videíto que les voy a dejar ahí, que es cómo darle estas dimensiones, ¿no? De 90 por 120. Y bueno, ahí puede modificarse, porque yo, por ejemplo, inclusive he visto carteles que van de 60 por 70, ¿no? Pero normalmente les van a dar la indicación. En nuestro caso podemos tomar estos tamaños, ¿no? Simplemente se configura en PowerPoint este tamaño, de todos ustedes no lo van a imprimir, ¿no? Tal cual lo obtengan, lo van a publicar, pero la ventaja es que al darle estos, ¿cómo podemos decir? Estas dimensiones, pues entonces podemos hacer más chiquita la letra en PowerPoint y además se puede hacer zoom sin que se pixelee. Ajá. Que muchas veces por eso la gente usa otros softwares para hacer carteles científicos, porque si no se sabe manejar bien esta opción de modificar las dimensiones, pues no podemos poner, por ejemplo, letra más pequeñita del número 9 o más pequeñita del número 8, y aún así ya queda muy grande para un cartel científico, y al momento de ampliarlo, pues normalmente se pixelean, ¿no? Entonces, esa es la idea de dejarles además el videito para que sepan cómo hacerlo. Ok, algo importante, no debe de haber en el título, debe ser muy específico esto que decíamos, ¿no? Tratar de usar la menor cantidad de palabras y no debe de haber abreviaturas, siglas, ni palabras que no sean relevantes, ¿no? Es decir, desde el principio debe ser muy claro. Inmediatamente después del título se pone el nombre de los autores. En este caso, bueno, pues será ahí su nombre. Y se puede incluir este apartado de agradecimientos y ese puede ser inmediatamente después de los autores o puede ser hasta el final, ¿no? Se puede ser de las dos formas. Pero bueno, se considera porque muchas veces esas investigaciones pues han sido fondeadas, ¿no? Por organismos privados o públicos y, por ejemplo, en el caso de CONACYT, pues CONACYT pide que sí se mencione que fue financiado cuando da una beca o da un apoyo específico. Normalmente se incluye, ¿no? A qué instituto, departamento, universidad, centro de investigación pertenecen esos autores, porque obviamente pues parte de la autoría o del peso de una investigación científica pues va respaldada por la institución.
Entonces, este sería un ejemplo, ¿no? Tiene el título. Si ven, es muy largo, pero bueno, tiene que, si esto tiene que ser, ¿no? Para que sea suficientemente específico, pues así es. Los autores y a qué entidad pertenece. Ahora vamos ya a los apartados, ¿no? En particular en el resumen, vamos a encontrar, por ejemplo, en todos los artículos de investigación siempre viene al principio una parte que es el resumen. Si nos lo solicitan en la convocatoria se va a incluir, si no, no. En nuestro caso es mejor irnos directamente al tema, entonces no va a ser obligatorio el resumen, ¿no? Pero este resumen además normalmente se va a incluir en los documentos o en el índice o en el, ¿cómo se le llama? O en el resumen general del congreso, del seminario que hay. Por eso muchas veces sí se solicita. Ay, ahora ya no le encuentro dónde. Acá. Ok, después esa sí debe de ir siempre la introducción, ¿no? La introducción es obviamente para dar una idea de qué vamos a estar hablando. Debe de ser muy cortito y debe incluir los antecedentes del tema, cuál es la importancia teórica o práctica de ese tema, ¿no? Si vamos a hablar de riesgos y si vamos a hablar de zonas contaminadas, pues por ahí puede ir su introducción. Se pueden definir algunos términos, si es que vamos a usar términos muy técnicos, y por supuesto la problemática que se va a abordar. Se incluye el objetivo del trabajo, y bueno, ese sí puede ser texto completamente, pero después se tendrá que darle su espacio suficiente a las imágenes para hacerlo suficientemente claro. Entonces aquí nos dice, bueno, sellar el título, viene la introducción, y después un concepto, ¿no? Que nos dé una información muy clara ya para empezar sobre el tema. Entonces viene así su introducción, su imagen que es explicativa, ¿no? Es decir, aquí no es solo decorativa, es explicativa, más aparte las estadísticas o los datos que son relevantes para el tema. Siempre debe de venir la bibliografía también en los artículos científicos. Normalmente se puede poner hasta abajo, se puede poner acá en esta esquina hasta el final, pero siempre debe de ir, ¿no? En nuestro caso ya habíamos mencionado que vamos a usar el formato APA. Ah, ok, entonces déjenme lo anoto. Una vez les pego las ligas del formato APA. Para que no se me olvide. Ok. Después viene la parte del método, donde se explica cuáles son los pasos que se realizaron para llevar a cabo esa información. Ahí nosotros, por ejemplo, solamente podemos poner, ¿no? Es a partir de una información bibliográfica o hemerográfica, ¿no? Si es que para identificar la zona, ustedes a lo mejor buscaron notas en el periódico de qué lugares contaminados hay en la delegación Coyoacán, ¿no? O cuáles son las áreas naturales de la delegación Magdalena Contreras, ¿no? Entonces, pueden incluir esas citas bibliográficas y su método pues será ese, ¿no? Investigación bibliográfica o hemerográfica. Aquí hay un ejemplo de cómo explican la metodología con imágenes, ¿no? Es decir, si ven es súper concretito además, ¿no? Y las imágenes pues son para especificar, ¿no? Para hacer mucho más claro. Ok, eso es para las partes de una sección. Y bueno, aquí es lo que nos decía, ¿no? Que siempre van a llevar una secuencia, es decir, en este caso es vertical, va hacia abajo y después vendrá así. Vamos a incluir después, ¿no? Esto ya sería como la parte del desarrollo, esto que está acá, lo que viene acá. Y después ya vamos a incluir entonces la información de los resultados. Aquí pues se tiene que explicar cuáles son los resultados de la investigación. En nuestro caso pues será justamente esos impactos específicos que se encuentran en ese lugar, ¿no? Y la condición de riesgo, será lo que nosotros explicaremos ahí. Y finalmente después de todo eso que ya expliquemos, pues entonces tendremos que poner las conclusiones, ¿no? Y bueno, esa es como tal la estructura, ¿no? Más las referencias que ya dijimos que se deben de incluir al final.
aunque aquí nos dicen, no es obligatorio incluir las referencias. Si son muchas, no, pero sí se recomienda incluir algunas. Por ejemplo, hay investigaciones, ¿no? Que pueden tener hasta, no sé, hasta 200 referencias bibliográficas, pues no se van a incluir en el cartel todas, porque obviamente, pues llenaríamos el cartel con bibliografía en lugar de con el tema. Y bueno, esto sería cómo queda. Si ven, privilegia exactamente las imágenes, ¿no? Si hay textos, sí son un poco más largos que en una infografía, pero tienden a ser sumamente concretos. Ok, es importante cuidar la redacción porque tiene que poderse leer de forma muy rápida y muy sencilla. Debe de ser sumamente concreto. Y bueno, como recomendaciones al formato, pues tiene uno que buscar alguna letra que sea legible, ¿no? Por ejemplo, estas que son así redondas y cerradas ayudan mucho a entenderlo. Evitar las que tienen, se les llama una pátina, ¿no? O un patín, que tienen, por ejemplo, pues aquí como un ganchito, o que están muy inclinadas, o que tienen formas diferentes, ¿no? Se trata de evitar porque recuerden que visualmente debe de leerse muy rápido. Y aquí dice, bueno, por ejemplo, aquí no, aquí, pues más o menos se ve bien, pero solamente son mayúsculas. Entonces, en particular en artículos científicos no se usa solamente mayúsculas, debe de usarse mayúsculas y minúsculas. Y si se va a leer de lejos, también tiene que cuidarse que la letra no sea de un tamaño demasiado pequeño. Nos dicen, bueno, tiene que poderse leer bien a 1.5 a 2 metros. En este caso, como no sabemos exactamente, ¿no? Cuánto, lo que sí sería útil que sea la letra más pequeña, si acaso de tamaño 12, ¿no? De todos modos, nosotros no vamos a tener que tomar esa distancia para verlo. Y normalmente para autor, filiación, encabezamiento, pues se recomienda ponerlo en negrita, ¿no? Para que sea muy claro también quiénes son los autores o cuáles son las instituciones. Debe de buscarse que haya contraste, sobre todo entre los elementos que se integran, como imágenes, texto, figuras. Tratar de no saturar demasiado con colores o con formas o con imágenes, porque entonces lo hace pesado para la lectura, ¿no? Y es probable que pues mucha gente no se interese en revisar nuestro cartel. Ok, también debe de tratar de no, bueno, esto de no demasiado lleno es relativo, porque por ejemplo, si ustedes es la primera vez que ven un cartel científico, pues los primeros que vimos pues se ven muy llenos, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen esa secuencia dentro del mismo cartel. Ok, bueno, aquí nos hacen algunas recomendaciones de herramientas, pero bueno, esto está muy, muy pro, ¿no? Nos dicen que con Apple hagamos nuestro cartel, ¿no? No es necesario, ¿no? Lo vamos a hacer nosotros en PowerPoint. Yo he hecho carteles científicos en PowerPoint. Inclusive recomiendan así hacerlo ahí, porque pues saben que los científicos pues, se dedican a hacer ciencia, ¿no? Bueno, a investigar, no a usar Adobe Illustrator, ¿no? Pero bueno, ahí hay algunas recomendaciones y las referencias bibliográficas. Y si ven, es muy concreto, nos da tips muy buenos, y es muy sencillo, ¿no? Y la autora, pues además también se dedica a dar, ¿cómo se llama? Pues sus talleres para hacer carteles científicos ahí en el Itson. ¿Va que va? Oiga, profesora, Oigo. tengo una duda. Esto, bueno, ahora sí que este archivo lo va a subir a Edmodo. Sí, estas cosas, Y otra cosa, ¿sí? ajá, ¿nos va a usted como a recomendar alguna aplicación para poder hacerlo o ahora sí que ya nosotros buscamos a como podamos? Lo van a hacer en PowerPoint para que vean que es súper sencillo, ¿no? Hacerlo ahí. Lo que sí les voy a compartir, ¿no? Que son los 3 documentos que les dije al inicio. Les voy a compartir 3 materiales específicos. Uno, que es la estructura, para que tengan ustedes una guía muy clara de la estructura, cómo debe de ser.
Otro que es el videíto de PowerPoint para que aprendan a hacer estas modificaciones para ponerle tamaño cartel ahí en PowerPoint. Y el otro son unas recomendaciones un poco más prácticas, pero también son de un, ¿cómo se llama? De una empresa que se dedica a justamente, ¿cómo se puede decir? A publicar artículos científicos, ¿no? Entonces, pues ellos saben justamente, ¿no? Qué es un cartel científico y cuáles son las recomendaciones. Entonces, ahorita lo que vamos a ver entonces es cómo se van a repartir los ciclos. De preferencia, los vamos a repartir que no sea un ciclo que ya presentaron, ¿no? Para que además de haber presentado ya, no sé, el del nitrógeno, por ejemplo, pues ahora practiquen ustedes con otro ciclo. Y entonces, a ver, ¿quiénes están? Del equipo de Socorro, Yatsiri, Daniela y Yuridiana, ¿quiénes están? Creo que todas, maestra. ¿Todas? Estamos todas. Sí. Ok, entonces ustedes van a separarse en pares, ¿ok? Y van a elegir, bueno, les voy a asignar 2 ciclos. Ustedes eligen cómo se organizan, ajá, quién trabaja con quién. Y entonces a ustedes les va a tocar ciclo del carbono y ciclo del fósforo. Ustedes están trabajando sobre Iztapalapa y Álvaro Obregón, ¿cierto? Sí, Iztapalapa. Ok, entonces ustedes ahorita pónganse de acuerdo y me dicen quién va a hacer qué ciclo. O de una vez yo las agrupo. ¿Qué prefieren? Ya estamos quedando por WhatsApp. Ah, ok, va que va. Perfecto. Entonces, ¿cuál les dije? ¿Ciclo de carbono y cuál otro? Ciclo del fósforo, ¿verdad? Ok. Bien, del equipo de Yareidi, Brian, Marco, Karen y Andrés, ¿quién está, chicos? Yo nada más creo. ¿Nada más está usted? Sí, ¿Y si también están estoy viendo todavía su cuadro. viniendo sus compañeros o no? Armando dice que está en Oaxaca. Oaxaca. Ajá, ok. Karen me parece que no contesta el mensaje, Ok, pero creo que nada más estamos Andrés y yo de nuestro equipo, me parece. ok. Entonces, por lo pronto, pues nada más ustedes, ¿no? Déjenme lo reacomodo aquí. Ah, bueno, a las chicas de antes no les pregunté si a ustedes ya les había tocado alguno de estos ciclos la vez que les tocó exponer los ciclos. No, yo no expuse con él, yo expuse con esta, me parece que era que con Dalia y Armando, ¿Ok? pero Armando le había tocado en otro ciclo. Yo presenté el ciclo del carbono. ¿Ok? Ah, bueno, entonces no se van a repetir, eso es lo bueno. Bien, entonces a ustedes les va a tocar, ¿cuál será? El ciclo del nitrógeno. Ese no les había tocado, ¿verdad? No, Ok, entonces ese va a ser para ustedes. Que son Braya y Andrés, ¿verdad? sí. Sí, Ok. profesora. Después, ok, entonces está pendiente Yareidi y Marco, ¿verdad? Que no sabemos de ellos. Según Después que iba del a entrar equipo... por lo del código de modo, pero pues no entregó. Ah, pero sí ha estado viniendo, ¿no? ¿O no? Eso me dijo, pero pues que en el modo no está. Entonces me dijo que iba a entrar hoy para Ajá. ver lo del código. Pero pues quién sabe. Pues sí, porque si ahí les voy a colocar las cosas ni las va a ver los avisos. Ok, y del equipo de Abril, de Dalia y de Rodrigo, ¿quiénes están? Estamos los 3. ¿Los 3? Ok.
Y creo que somos todos, ¿no? Brian, Rodrigo, Socorro, Robert, Miranda, sí. Yatsiri. ¿Es Yatsiri o es Yuridiana? Que como nomás me puso YR, no sé quién es. Ah, esa es Yuri. ¿Ah, es Yuri? Ah, ok. Va que va. Entonces sí, ya están ellas. Entonces nada más quedan ustedes tres, porque no está por acá ni Armando, ni Diego, ni Héctor, ni Azul. Bueno, Azul ya. Héctor y Azul ya no sabemos de ellos, ¿verdad? Azul ya no, No, ya y no. Diego no sabemos de él. Y Héctor no sabemos de él, ¿verdad? Sí, no sabemos nada de eso. ¿Y qué más les dijo Armando para ver si lo consideramos o no? O sea, no está, pero sí va a estar trabajando o no. Es que lo que pasa dice que está en Oaxaca y que no hay buena señal. Entonces, mi compañera, creo que Yareidi le ha mandado mensaje, Ajá. pero hoy antier también yo le mandé mensaje y apenas me contestó. Pero pues quién sabe. Le hemos dicho de las demás materias igual, pero pues responde como al día siguiente o así, pero pues es muy inactivo, no ha entrado ni a clases. Ay, no. Pues por lo pronto no lo consideramos hasta que no se manifieste. Pues sí. ¿Y de Fernando tampoco ya sabemos nada? Creo que A Fernando. lo dieron de baja, creo, Ok. la institución. Ay, qué mal. Ok. Entonces ya tampoco lo considero. Es que estoy poniendo en rojito los que pues no sabemos de ellos, para por lo pronto pues ya no considerarlos, ¿no? Pues ya si se comunica Armando, pues ni modo, lo dejaremos solito. Ok, entonces, y de Diego tampoco no sabemos nada, ¿verdad? Para ponerlo también de una vez en rojito. Es Héctor. Diego está con nosotros, es Diego Rodrigo. Ah, ok, entonces Diego y Rodrigo son el mismo. Les digo que Ajá. tienen doble personalidad. Ok, Sí, del que no sabemos nada es de Héctor. del que no sabemos es de Héctor. Ok. Pues ya, ahora sí para corregir. Ok, entonces ya está. Ok, entonces a ustedes les vamos a tener que dejar 2 ciclos porque son 3. Les vamos a dejar uno muy facilito. O les dejamos uno muy difícil, ¿qué prefieren? Para los 3. Uno muy facilito y uno fácil. Bueno, 2 facilitos o solo uno difícil para ustedes. Uno y uno. Uno y uno, bueno. Entonces les vamos a dejar el ciclo del azufre y el ciclo del agua. A ver qué delegación les tocó, déjenme ver. Ustedes están analizando Tláhuac, ¿verdad? Y ahí está Calco. Ay, sí, aparte están lindas las dos. Ok, entonces, Maestra, sí, yo tenía una pregunta sobre eso porque ve que dijo que si nada más éramos 3, que íbamos a hacer sobre uno, entonces ajá, sí, pues sí. nada Sí, más vamos de a hacer final sobre... solamente van a ser sobre uno, ¿no? Y para esta, pues ustedes eligen, ¿cómo se llama? Ustedes eligen cuál. Sí, entonces pues yo creo que nos vamos a basar en Tláhuac, que es en el que tenemos más conocimiento, ¿Más información? más Ok. información llevar. Sí, está bien, Por favor. parece bien. Entonces a ustedes les va a tocar ciclo del agua, que es bastante sencillo, y ciclo del azufre. Ok. Y pues ya si se comunican o Armando o alguien más, pues les dejamos esos otros dos. Bien, entonces serían 1, 2, 3, 4, 5 ciclos. Pues sí, con eso. Ok, ¿alguna duda hasta aquí? No. Bueno, pues entonces sería todo y me tomo estos 10 minutos que nos quedan de clase. Ustedes para ponerse de acuerdo y yo para copiarles estas ligas en Edmodo. Profesora, Ah, sí, ya vi aquí que sí dice que es Diego Rodrigo. Ok, va que va. Sí, la escucho, Yuri. nosotras ya quedamos de acuerdo. Ok, a ver, díganme de una Y vez. Socorro queda con Hatsiri
y Ajá. ellas van a ver lo del carbono, ¿Ok? y Dani y pues yo, Yuri, Ajá. lo del fósforo. El del fósforo. Ok, entonces de una vez lo marco así. Espérenme tantito. Sí, Y ya quedó así. porfa. Ok, perfecto. Entonces, eso sería y les digo, ahorita mismo de una vez les pego en el modo los materiales que les comparto para que los vayan revisando y ya ustedes se van poniendo de acuerdo. Para entregar va a ser hasta dentro de una semana, ¿ok? Para que tengan tiempo o cualquier cuestión. Sería hasta dentro de 8 días y va a ser hasta las 11:55 de la noche, ¿no? Para que no se sientan tan presionados. La idea es que les quede muy comunicativo y muy claro su cartel. ¿Va que va? Dijo que Ok. nos íbamos a hacer en PowerPoint, ¿verdad? Ajá, en PowerPoint. De hecho, les voy a compartir el video para que vean nada más ahí cómo se le modifica, que es en diseño de página. Ahí se le modifican las medidas. Entonces les digo, se modifican las medidas para eso, para que si uno pone letra del 12, sea chiquita en comparación con la hoja completa de PowerPoint, porque en una hoja normal de PowerPoint no podemos poner de algunos tipos de letra una letra más pequeñita de 8. ¿Listo? Sí, maestra. Va que va, chicos. Oigan, de los que se salieron ahorita de la sesión, ¿volvieron a entrar o hay alguien que se haya quedado sin equipo o sin par de los que se salieron? No, ¿No pues, vieron quién más estaba? Ok, no somos bueno, todos. ok, perfecto. Entonces sí volvieron a entrar los que se les cortó la comunicación. Va que va. Entonces, nos vemos el próximo lunes y el viernes el taller de INEGI. No se les olvide, por favor. Sí, maestra. Nos Sí, estamos maestra. viendo, chicos. Que estén muy bien. Gracias. Linda tarde. Hasta luego. Bye. Bonito fin. Buenas tardes.